parte del contenido que voy a abordar, vamos a hablar sobre la introducción, los objetivos, la metodología que llevé a cabo para la recolección de mis resultados, algunas conclusiones preliminares y las actividades próximas. Y bueno, antes de empezar me gustaría preguntarles cuál es su comida típica mexicana. Sí, bueno, en el 2010 la UNESCO declaró a la comida mexicana como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y si se dan cuenta, la mayoría de los platillos que acabamos de decir tienen varias cosas en común, como que pueden hacerse en conjunto con la comunidad, son tradicionales, utilizan productos nativos de México. Y bueno, ahora hablando un poco sobre el huauzontle. El huauzontle es un pseudo cereal nativo de México, consumido principalmente en la época prehispánica, pero poco a poco se ha ido relegando su consumo. Como dato importante, el 96% de la producción proviene del estado de Puebla. Eso fue parte fundamental para el desarrollo de la metodología. Y bueno, se va a estudiar un poco sobre su cadena productiva, que es la secuencia de actividades para producir un bien, y va desde la producción primaria hasta la comercialización, transformación y la entrega del producto final al consumidor. Y bueno, aún existe una brecha de conocimiento sobre el aporte nutritivo del huauzontle. Les puse una tabla comparativa hecha de varios autores, en donde les muestro la cantidad de proteína, fibra y algunos micronutrientes que contiene el huauzontle a comparación del amaranto y la quinoa. Y bueno, ¿por qué la revalorización? Un impacto que tuvo el hecho de que la comida mexicana fuera patrimonio fue la revalorización de los alimentos, de las comidas tradicionales. Entonces, al revalorizarlo, redescubrimos su importancia y destacamos su valor cultural, nutricional y también económico. Y al mismo tiempo beneficiamos a los consumidores aportándoles algo nutritivo, a los productores incentivando su producción y mejorando su economía, y a la cultura y al medio ambiente al dar un producto que se puede producir de manera fácil en ciertas localidades, que sobrevive a climas extremos y pues es parte de nuestra tradición. Y bueno, como objetivos tenemos tres, que el primero es caracterizar el proceso productivo del huauzontle y los costos de producción, mapear las rutas que sigue el huauzontle para conocer a los actores clave que la conforman y proponer puntos clave que se pueden considerar para diseñar una estrategia. Y bueno, la metodología para el primer objetivo se basó en la revisión de literatura, en entrevistas semiestructuradas, en un estudio de caso para el panel de costos. Esto se desarrolló de mayo a junio de este año. El análisis fue para el caso del estudio para el panel de costos fue cuantitativo, basado en la metodología de Sagarnaga, y para la descripción del proceso productivo fue un análisis cualitativo descriptivo. Y para el segundo objetivo, que fue conocer los actores clave, se hizo una revisión de literatura, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas y encuestas. Este objetivo se desarrolló durante junio y agosto. Y el análisis principalmente fue cualitativo y se describió utilizando la metodología de la CEPAL del 2016. Y bueno, como les mencioné, Puebla produce el 96% de la producción, entonces intenté ir a las principales localidades productoras. Ahí encontré productores, comercializadores y acondicionadores, que son las cocineras. También me quedé aquí en el Estado de México, en Texcoco, y también fui a la central de abastos de Iztapalapa, en la Ciudad de México. El muestreo fue por conveniencia, fui preguntando en los mercados, en las comunidades, y así fui llegando a algunos productores. Y bueno, para mi primer objetivo se realizó
los costos y viabilidad económica, la descripción de la unidad representativa de producción. Utilicé una que se encuentra aquí en Texcoco, en San Jerónimo Manalco, y se han de preguntar por qué no elegí una de Puebla. Bueno, es muy fácil. Los productores llegan a ser muy cerrados en cuanto a la información sobre sus costos, y la productora que me estuvo apoyando a hacer los costos y viabilidad pues fue muy abierta y me brindó la información que fuera necesaria. En tamaño de la UPR son 4 metros cuadrados los que utiliza esta productora para producir guauzontle. El resto de su superficie la utiliza para otros cultivos. La variedad de la semilla es criolla. En la mayoría de los productores que entrevisté, la semilla la iban pasando de productor en productor o de familiar en familiar. Es muy raro encontrar semilleros que tengan guauzontle, y si lo tienen, se los dio a algún productor. El canal de comercialización de esta productora es el Tianguis Orgánico de aquí de Chapingo. Aproximadamente obtiene 60 manojos y cada manojo lo vende en 30 pesos. De los 60 manojos, aproximadamente el 80% lo destina a la venta y el otro 20% se queda entre consumo y guarda una parte para volver a producirlo, ya que guarda la semilla, la seca y la reutiliza. En los costos totales, en el flujo de efectivo, los principales costos que intervienen son los costos generales, con el 85.2%, y son los gastos de mantenimiento. En el financiero intervienen los costos generales, los costos de operación, que siguen siendo los costos generales los que más proporción abarcan, que son la depreciación de las construcciones y los gastos de mantenimiento. Los costos de operación abarcan la preparación del terreno, la siembra, el riego, la cosecha y la poscosecha. Al ser un producto orgánico no le agregan ningún fertilizante, entonces no intervienen los costos de operación. Y finalmente, en el costo económico intervienen los costos de oportunidad, que tienen que ver con la tierra que ocupan. Al no rentarla, pues están perdiendo esa oportunidad. Y ahora, en la caracterización de la producción, con ayuda de la misma productora y con ayuda de la literatura basada un poco en la producción del amaranto, ya que son primos y se parecen un poco en cuanto a su desarrollo, se describió el cultivo, se tomaron en cuenta varias etapas como la germinación. En el caso de la productora que me estuvo ayudando, la germinación primero se hace al voleo en un pedazo de tierra y después se trasplantan cada una de las plántulas para que se desarrollen de la mejor manera posible. Después tenemos el trasplante y el desarrollo vegetativo. La floración, en esta parte es importante las podas para que se desarrolle bien la panoja. La panoja son las bolitas, las inflorescencias que nos comemos capeadas. Bueno, los que han probado el guauzontle capeado. La fructificación y la cosecha. La cosecha es muy importante realizarla cuando las panojas tienen un color verde brillante. Si se empiezan a pasar un poco más, llega a ser un poco amargo porque se empieza a producir un poco más de saponinas en el cultivo. Y finalmente, la maduración y senescencia. Hay veces en las que se guarda la varita completa para volver a utilizar las semillas, y en otras ocasiones se utiliza para dar como pienso al ganado. En los insumos tenemos de dos colores, los verdes y los amarillos. Los verdes son los que utiliza la productora, que es semilla y abono, y en amarillo puse los que llegaron a mencionar algunos productores del estado de Puebla, como los fertilizantes y plaguicidas. Y bueno, el hilo y el lazo para formar los manojos. Y para mi segundo objetivo, que era la cadena productiva, se encontraron cinco rutas. La primera es el autoconsumo. El 66% de los productores que entrevisté cosechan, procesan y consumen el guauzontle. Lo consumen en su mayoría capeado, en tortitas o frito. Frito utilizan las hojas,
las fríen con la cebolla, ajo, sal y así es como se las comen, como los quelites. La cadena corta A, que es la venta directa del productor al consumidor, la venden en manojos y el precio está basado en la demanda. La cadena corta B es ahí intervienen las cocineras. La cocinera le compra directamente al productor y vende sus productos cocinados. En esa, el 28% de las cocineras que entrevisté corresponden a esa cadena. Después, en la cadena corta C, entran los comercializadores. El productor va a las centrales o a los mercados, vende el guauzontle en manojos y los comercializadores lo revenden a los consumidores. Y el 60% de los comercializadores que entrevisté pertenecen a esta cadena. Incluso, bueno, si se dan cuenta, ningún porcentaje va a sumar 100 porque no son complementarias. Fui tomando en cuenta los comercializadores o los productores para sacar los porcentajes. Y para la cadena larga, el 71% de las cocineras le compraba a los comercializadores que previamente ya le habían comprado al productor. Estas cocineras se encuentran principalmente en mercados más grandes, como los que encontré en Puebla. Y como conclusiones preliminares, en la unidad representativa de producción modelada, con las condiciones descritas, se encontró que la producción de guauzontle es rentable económicamente en el corto, mediano y largo plazo. Y el guauzontle, hacer una producción de traspatio, converge con diferentes cultivos, por lo que no es la única fuente de ingreso de los productores. Y otro punto importante a resaltar del objetivo 1 en la descripción del proceso productivo es que las podas son muy importantes en este proceso. Les puse dos imágenes. En la imagen de en medio, los que están más cerca se alcanzan a ver más hojas que bolitas, que panoja. Y aquí arriba, que son los guauzontles que venden principalmente en las centrales de abasto, está más desarrollada la panoja. ¿Por qué es importante? Pues para realizar los platillos. A las cocineras les conviene más comprar manojos que tengan la panoja bien desarrollada para poder obtener más platillos. Y finalmente, la cadena productiva, encontré que tiene cuatro eslabones: a los productores, comercializadores, transformadores, que son mis cocineras, bueno, las cocineras, y a los consumidores. Y la principal época de consumo en el centro del país es en Semana Santa, y en Navidad lo mencionaron en algunas partes de Puebla. Como próximos resultados, se van a aplicar encuestas a los consumidores para un análisis más completo de la cadena productiva. La discusión, ahora sí que ya tengamos todos los resultados sobre el objetivo 2, se van a analizar. Y finalmente, para abordar el objetivo 3, se van a elaborar estrategias para promoción de la información y del consumo del guauzontle. Y sería todo. Bueno, en actividades realizadas participé en el de costos de producción. Y bueno, creo que así sería todo. Gracias. Gracias, María. Preguntas, Tania. Muchas gracias. Nada más una duda. Mencionaste, bueno, usaste el análisis de costos de producción, paneles de productores, pero cuando hablas de la UPR moldeada te refieres a una persona. Entonces, cuidar bien, si me queda claro que esta persona que refieres es como la que fue más abierta, tal vez comentarte más y te ayudó a definir el manejo o las etapas de producción, pero sí conviene cuidar eso porque entonces no se estaría siguiendo la metodología que plantea justamente el panel de productores. Gracias, Tania. Acá la doctora Marisa. Hola, Damaris. Mira, tengo varios comentarios. Primero, tu trabajo se llama Guauzontle, análisis estratégico para su revalorización como alimento tradicional. Y lo que nos presentas no tiene nada que ver
con el título de tu trabajo, ¿sí? Aquí hay un problema con la palabra revalorización. ¿Qué es lo que quieres valorar? No estás diciendo evaluar, valorar, ¿sí? Y entonces vamos a hacer una valoración cultural, una valoración económica, es decir, hay muchas cosas que se pueden valorar y lo que tú estás haciendo es una evaluación, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí hay como una cosa que no es congruente, pues, el título con lo que estás presentando. Luego, la otra cosa es que hablas de la cadena productiva, pero la cadena, lo que estás presentando es la cadena de comercialización, no la cadena productiva, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener un manejo más exacto de algunos conceptos. La otra cosa es que si tú dices, yo voy a hacer un análisis estratégico para su revalorización, quiere decir, o sea, me queda la duda de qué entiendes por estratégico, un análisis de largo plazo, un análisis donde tus acciones van de aquí a 5 años, no sé, porque se habla de la palabra estratégica, pero la palabra estrategia es una palabra que se deriva de la planeación, ¿sí? Y te habla de acciones de largo plazo, con metas de largo plazo. Entonces, como que ahí hay una, o sea, tú no nos estás presentando nada que tenga que ver con esto. Nos estás haciendo una presentación de costos, ¿sí? La otra cosa que también me queda así como la duda es que si estás hablando de que vas a revalorar digamos, la característica de un alimento tradicional desde la perspectiva no solamente económica, sino cultural y todo eso. O sea, habría que tener, pues en tu encuesta, o perdón, en tu entrevista o encuesta, porque no es la misma cosa, encuesta y entrevista son cosas diferentes, pues qué tipo de aspectos quieres saber, en qué área de la revalorización, ¿sí? Si los productores lo ven como un factor alimentario de identidad regional, es decir, ¿qué quieres saber con eso? ¿Sí? Y la otra última cosa, el último comentario es que finalmente, si lo que yo quiero ver es cómo está funcionando este alimento en la apreciación social del alimento, del huauzontle, pues tal vez convendría hacer un análisis de oferta y demanda, ¿no? Es decir, ¿qué tanto se está ofreciendo del producto en la región que tú estás analizando? ¿Y qué tanta demanda tiene el producto? Y cuando analizas la demanda, pues hay que ver pues las características que determinan la demanda, ¿no? La demanda no solamente se determina por el precio, se determina por la facilidad de preparación, por la cercanía del producto, que yo puedo acceder fácilmente al producto. Es decir, la demanda no solamente es una cuestión de precio, sino es también una cuestión de todos esos componentes que hacen que yo vaya y busque ese producto porque lo puedo cocinar, porque lo tengo cercano, porque hay oferta de ese producto. Entonces, como que ahí a lo mejor te convendría hacer un análisis de cómo está comportando la oferta aquí y cómo está la demanda, qué factores de la demanda se cumplen o no se cumplen, y entonces a partir de ahí también tomar un criterio de qué está pasando en el escenario económico del huauzontle, ¿sí? Entonces son una serie de observaciones en ese sentido. Bien, un comentario breve, No, Damaris. pues, agradecerle sus recomendaciones, las voy a tomar en cuenta para la estructuración de la siguiente fase, en donde va a ser las entrevistas para los consumidores. Y gracias, Tania. Creo que sí dije que era un estudio de casos, siguiendo un poco el panel de costos, pero disculpa, no recuerdo. Entonces, muchas gracias por los comentarios.